hemos invitado al especialista en Derecho Electoral, ahora candidato, el maestro Isaías Trejo. Estimado Isaías, bienvenido. Muchas gracias, Máximo, de nueva cuenta por la invitación y compartir con tu audiencia el contexto que estás planteando. Oye, primero dime, ¿candidato a qué eres? Soy candidato a magistrado electoral regional en la Sala Regional Toluca. ¿Eso qué significa? ¿Con qué se come? El Tribunal Electoral tiene una sala superior y 5 salas regionales. Esas 5 salas regionales van en atención a las circunscripciones electorales en las que se divide el país. Yo contiendo en una de ellas y será en la Sala Regional Toluca, integrada por las entidades Estado de México, Querétaro, Michoacán y Colima. A ver, antes de que lleguemos a esta parte de la censura previa, a esta parte desde mi perspectiva, intento de sabotaje del propio instituto para minar la elección judicial, quiero preguntarte, ahora que eres candidato, ahora que, como especialista, conociste que en la primera reforma electoral del presidente López Obrador se planteaba que desaparecieran, por supuesto, los tribunales electorales estatales, toda vez que la mayoría de los casos, estimado Isaías, se resuelven justamente en las salas regionales o en última instancia en la sala sala superior. Así es. Preguntarte, ¿tú qué opinas de la primera reforma electoral que mandó el presidente López Obrador al Congreso? Sí, es efectivamente, como lo planteas, ese era el posicionamiento. Me parece que es una cuestión de esquema. En mi opinión, sí deben existir órganos jurisdiccionales locales. ¿Sí? No porque finalmente puedan ser revisables esas resoluciones, quiere decir que no sean, los primeros que deban conocer los asuntos electorales. Y hay algo muy interesante, porque en la reforma, pues no se tocaron los tribunales electorales locales, no se tocaron desde la perspectiva de que fueran sometidos a elección popular. Inclusive el Senado la semana pasada designó 56 magistraturas locales. En mi opinión, en la vertiente en la que estuvimos, involucrados todos los integrantes del Poder Judicial, esas magistraturas también debieron ser puestas a votación popular. Bien, ahora, hay mucha corrupción en la elección, en la justicia electoral. Bueno, pruebas hay de sobra. Por ejemplo, te planteo un caso. En la justicia electoral de Lorenzo Córdoba y del señor Reyes Mondragón, de la señora Yanina Otalora, se decidió en 2017, si no me falla la memoria, que en Coahuila se debía de sancionar la tarjeta rosa, el uso de la tarjeta rosa que se entregó en campaña de Riquelme allá en Coahuila, pero al señor Alfredo del Mazo Maza del PRI, igual los mismos priistas, le perdonaron, por supuesto, la entrega de esta tarjeta rosa que luego se convirtió en salario rosa. Preguntarte, ¿qué vas a hacer con la corrupción electoral? Esa es una de mis propuestas fundamentales, o sea, evitar cualquier acto de corrupción y que los criterios sean claros. Porque lo que estás mencionando quiere decir que la interpretación es endeble y podemos estar, según sea el caso, a decidirlo dependiendo del color del partido político. Debemos ser muy claros y objetivos al momento de resolver, eso sí. Pero en este caso particular, no sé si lo conozcas y nos puedas regalar una opinión. Ya es un caso juzgado, no estarías prejuzgando absolutamente nada porque, insisto, ya es un caso juzgado. Sí hubo, por lo menos, cuando menos, algún grado de negligencia o de irregularidad. Porque ¿cómo es posible, estimado abogado? Estamos hablando con el abogado Isaías Trejo, quien es candidato a magistrado de la Sala Toluca. Así es. De la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues, ¿cómo se sanciona a Riquelme por el uso de la tarjeta rosa y Alfredo del Mazo Maza no? Sí, un poco lo que te digo también, o sea, los criterios no pueden ser endebles. Los criterios sí tienen que ser objetivos. No podemos, en un caso, decidir de una manera y al siguiente, con características similares, hacerlo de una distinta, ¿no? Entonces, sí, lo que yo planteo de manera clara es que mis criterios van a ser objetivos y no vamos a estar dando bandazos, por así decirlo. Ahora, también hay un alto grado de impunidad en la justicia electoral. Veamos cómo se conduce el señor Alito Moreno, que nunca desmintió lo que se consignaba en los audios difundidos por Laida Sansores, cómo extorsionaba a proveedores con gorras, con playeras,
cómo es que, bueno, a decir de la secretaria de mujeres, del órgano de mujeres del PRI, pues literalmente pues le succionaban el dinero que se dedica, ese 3%, para fomentar el liderazgo partidista dentro de las mujeres, y se destinaba a otros asuntos, malos tratos, malos manejos de los que nos enteramos por parte del señor Alito Moreno, que, bueno, por un lado fueron los audios del martes de Jaguar y luego por otro fueron los dichos de la secretaria de mujeres. Y lejos de que se le sancione, estimado abogado, pues lo ratifican presidente en el PRI y eso lo avala el Tribunal Electoral. ¿Cómo es eso? Sí, ahí es muy importante también mencionar, porque lo iniciaste, un tema como de impunidad. Vamos a ver, o sea, vamos a distinguir entre lo que es litigar realmente en el Tribunal Electoral y lo que se menciona en redes sociales. Yo no digo que lo que se menciona en redes sociales no sea cierto o correcto, pero si esos asuntos no se plantean en el Tribunal Electoral, pues ya no se conocen, ¿no? Entonces, también el tema de Alito, en cuanto a su reelección, pues el criterio de la Sala Superior, ahí me parece que lo hizo conforme a precedentes que ya existían y pues de alguna manera no tenía que ver con lo que se había publicado en las redes sociales. Es criticable, lo entiendo, o sea, es criticable desde la perspectiva que en los órganos partidistas debe existir democracia, o sea, son los primeros órganos en los que debe existir democracia y no se pueden estar perpetuando en el poder. Desde ese punto de vista lo advierto, pero pues cada partido tiene sus reglas, para la renovación de sus órganos de dirección, y los órganos electorales, tanto la Sala Superior como las salas regionales en su caso, pues tienen que ir analizando caso por caso qué es lo que está sucediendo en esas renovaciones partidistas. Ahora, permíteme, si me permites, una tercera pregunta sobre la función, sobre el actuar de la justicia electoral. Y perdona que me esté desahogando. Yo soy mexiquense y a mí me enojó mucho que Alfredo del Mazo no recibiera ni siquiera un apercibimiento público por el uso de la tarjeta rosa cuando era candidato, y en Coahuila sí. Entonces, pues cada que hablo con algún especialista en derecho electoral, claro, saco este trauma. A ver, otro caso concreto de la justicia electoral es que el INE, el Instituto Nacional Electoral, por lo menos la justicia electoral en su etapa administrativa, pareciera que siempre quiere pues secuestrar el uso de la voz, como si tuvieran un megáfono potente para difundir, por ejemplo, la revocación de mandato. Y vimos cómo el INE de Lorenzo Córdoba, bueno, asedió un día y al otro también al presidente López Obrador para censurarlo. Y ahora es el mismo INE el que pretendió, por supuesto, censurar a la presidenta Sheinbaum y a servidores públicos para difundir el proceso de elección judicial, no para difundir una candidatura. Es la justicia electoral, estimado Isaías, la que tú pretendes representar en la Sala Toluca. ¿Qué hacer con esta autoridad que censura a los ciudadanos? Sí, precisamente la justicia electoral nos debe servir para enmendar esos caminos de monopolio. Sí, nosotros lo advertimos en este caso con el INE, que a unas horas previas, unas cuantas horas de que iniciaran las campañas electorales para la elección de personas juzgadoras, que es un procedimiento histórico. Es la primera vez que en México se van a elegir ministras, magistradas, magistrados, jueces, magistrados electorales. Es la primera vez. Y a unas cuantas horas de iniciar el procedimiento, pues lo que hizo el INE fue establecer unas reglas ellos dijeron, imparcialidad y monopolizar el uso de la voz en cuanto a la difusión del proceso electoral. Dijeron, todas las personas servidoras públicas no pueden difundir el procedimiento. En mi opinión, inclusive yo lo dije antes de que la Sala Superior lo resolviera, me parece un exceso de parte del INE, porque este procedimiento es inédito y necesita que todas las personas, todas las ciudadanas, ciudadanos, servidoras, servidores públicos, estemos informando que el próximo 1 de junio va a haber una elección. Es un procedimiento inédito, se requiere participación de todas las personas. Y entonces a mí me parece que el INE lo hizo de manera indebida y estableció una restricción absoluta, acallando, digamos, a todas las autoridades, y debió establecer realmente parámetros concretos. O sea, se puede hacer difusión de manera genérica
sin posicionar a una candidatura en específico, tal vez sin difundir logotipos de los diversos poderes, ejecutivo, legislativo o judicial, el que fuera, ¿no? A mí me parece que lo pudo modular, pero en un ánimo de monopolizar la voz, pues emitió una resolución unas horas antes que generó incertidumbre para todos los sujetos de derecho electoral. Y me refiero a sujetos de derecho electoral a quienes estamos participando en las candidaturas y también a quienes lo quieren difundir. A eso me refiero con que estableció una restricción indebida. A ver, pero estamos hablando con el maestro Isaías Trejo, quien es candidato a magistrado del Tribunal de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es. Magistrado, candidato. Lo cierto es que es reiterado este actuar del INE. Pareciera que hay un grupo de consejeros en el Tribunal Electoral. Es clarísimo que hay por lo menos ese magistrado que decía, ojalá ya se muera ese viejo de Palacio Nacional, y hay otra magistrada clarísima que siempre vota en contra de la transformación. Es decir, yo sí veo un grupo de interés al interior del Instituto Nacional Electoral y lo mismo en el tribunal. Por eso creo que a veces la justicia electoral pareciera ser que se negocia, que todo se puede acordar, que todo se puede planchar. Y por eso no me extraña ver las imágenes de, por ejemplo, la señora Villano de Hidalgo cenando horas antes de que se resuelvan asuntos importantes del PRI con el señor Reyes Mondragón. ¿Tú consideras que en la justicia electoral hay fuertes grupos de interés que efectivamente comandan el destino de la democracia en México? Me parece que hay grupos de debate con posiciones distintas. Yo también lo que advierto ya en las resoluciones son argumentos. Eso es lo que a mí me interesa, son argumentos distintos, son válidos, pero lo que yo sí reitero es que toda la argumentación, en este caso concreto de la elección de personas juzgadoras, debe ser tendente a la mayor difusión. O sea, no podemos establecer criterios que restrinjan la participación ciudadana. Este procedimiento lo que requiere es que sea difundido en el mayor sentido posible y no estar generando actos que obstaculicen un mandato constitucional. Porque entiendo la pregunta y un poco a lo que vas. O sea, desde el inicio el INE sí estableció algunas limitantes, inclusive le consultó que entiendo que estaba, digamos, sobre la pared. Uh-huh. Había resoluciones de amparo en las que se le ordenaban suspender el proceso electoral. Y fue la Sala Superior, por eso te digo que la justicia electoral es muy importante, quien le dijo, hay un mandato constitucional de realización de la elección de personas juzgadoras. Entonces, INE, tienes que continuar. Y el INE, con esa resolución de la Sala Superior, tuvo que emitir todos los acuerdos para la organización de la elección. Entonces, entiendo que puede haber posiciones distintas en los órganos colegiados. Es criticable que sean identificables, digamos, y que algunos siempre estén vinculados o empecinados en tratar de obstaculizar ya lo que es un mandato constitucional, ¿no? Esa parte, pienso que también para eso está la justicia electoral, para que con argumentos realmente se cumpla el mandato constitucional y se lleve a cabo la elección el 1 de junio. Si tú llegas a ser electo el 1 de junio como magistrado electoral de la Sala Toluca, ¿qué harías para combatir el conflicto de interés? Muy sencillo, o sea, el tema es resolver de manera objetiva, y si es que nosotros, como integrantes de un órgano colegiado, tuviéramos, como lo establece la ley, alguna relación de amistad con una de las partes, pues nos tenemos que hacer a un lado, y existen los mecanismos específicos para sustituir a una magistratura que considera puede tener interés en alguno de los casos. ¿Se valen las reuniones privadas entre autoridades electorales y líderes partidistas? Recordar que Lorenzo Córdoba se reunió allá en 2021 con Alito, con Marco, con Zambrano, días antes de cancelarle la candidatura a Raúl Morón de Michoacán. ¿Se valen las reuniones privadas entre líderes partidistas y autoridad electoral? Mira, a mí me parece, sobre todo porque las magistraturas electorales esencialmente resuelven asuntos vinculados con derechos políticos. Entonces, yo no quiero hacer una afirmación en el sentido de que no se valen reuniones con líderes partidistas, con dirigentes, con candidaturas.
Eso, en mi opinión, puede ser válido siempre y cuando sea transparente, no sea en lo oscurito. Una de mis propuestas es regular los alegatos de oídas. O sea, claro, todas las partes pueden acudir a los juzgadores para que sean escuchadas, pero si una de las partes es escuchada, también el juzgador electoral lo que tiene que hacer es dar vista a la otra parte para que inclusive estén en la misma audiencia o en el mismo alegato de oídas, ya sea presencial o virtual. ¿Sí? Yo lo haré en las oficinas públicas. No lo voy a estar haciendo en lo oscurito. Pienso y estoy convencido que eso no es adecuado. Sí, pues armando la carnita asada con el dirigente del PRI y luego nos enteramos que la ministra Piña cenaba con Alito Moreno en el marco de la reforma judicial allá en diciembre del 2023, pues estaban reunidos muy a gusto los líderes partidistas comiendo con los altos ministros y magistrados. A ver, candidato Isaías Trejo, quien es candidato a candidato a magistrado, son varios nombres, sí. Revuelve la cabeza. Estamos hablando con Isaías Trejo, quien es candidato a magistrado de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál dirías que es tu principal propuesta? Para mí, mi principal propuesta es crear un tribunal de puertas abiertas. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a generar incentivos para que toda la ciudadanía sepa qué tipo de derechos puede tutelar un tribunal electoral. Ahora que me he estado acercando con la ciudadanía, expresando cuál es mi candidatura, advierto que hay desconocimiento de lo que hace el tribunal electoral. Y un tribunal electoral no solamente resuelve problemas de los candidatos, cuestiones tan sencillas como que a una persona no le quieren entregar su credencial de elector, lo puede resolver el tribunal electoral. Cuestiones a veces un poco más complejas respecto a que una persona indígena que está en la cárcel tiene derecho a votar, si todavía no ha sido sentenciada, pues tiene derecho a votar, ¿sí? Y el INE tiene que llevar a cabo todos los actos para que esa persona pueda votar. Una persona puede ser expulsada de un partido político sin un tema o una motivación concreta, pues no. Y ese tipo de casos son los que un tribunal electoral resuelve, ¿sí? Es un tribunal de puertas abiertas, difundir a la ciudadanía qué tipo de derechos es el que tutela un magistrado electoral. Eso me parece que es muy importante. Bueno, pues a mí me da mucho gusto hablar contigo porque ciertamente el único magistrado con el que hemos podido tener una entrevista, acceso a la información que maneja, es con el magistrado de la Mata Pizaña, pero de ahí la verdad es que tengo que decirte, el uno que conoció de cerca la justicia electoral, pues todos son muy elevados, muy de arriba, no conocen al pueblo, no caminan, no tocan puertas, son muy educados, eso sí, muy letrados. Entonces, ¿cómo se van a ensuciar los zapatos con la gente de abajo? ¿Cómo te has sentido en campaña? Me he sentido bien, sobre todo, como tú lo dices, con el acercamiento a la ciudadanía. Es una campaña compleja porque no tenemos financiamiento público, nos estamos apoyando de redes sociales y la voz a voz, ¿no? Yo soy originario de Tecámac, Estado de México, entonces he estado ya cerca de las personas, informando. Me llama mucho la atención que la ciudadanía tiene interés en la elección. Falta información, la realidad también eso es así. Es compleja la votación. Me parece que no solamente hay que informarla de manera adecuada. Sí, las personas quieren saber de qué color es la boleta en la que van a aparecer las candidaturas a ministras y ministros, de qué color es la boleta para magistrados de circuito. También me he encontrado con que no es clara la diferencia entre un magistrado y un juez. ¿Qué hace un magistrado electoral? El magistrado electoral ve temas penales. ¿Sí me explico? O sea, sí. Pienso que esta reforma va a servir demasiado para que nosotros como candidatas y candidatos y la ciudadanía conectemos en puntos básicos que tal vez a nosotros nos ha costado trabajo comunicar y pues no hay información. O sea, la realidad es que no hay información de parte del Poder Judicial, me refiero previo a la reforma, que realmente comunique de manera adecuada a toda la ciudadanía qué es lo que hace el Poder Judicial. Entonces, es un gran reto y me parece que va a tener puntos positivos, evidentemente. Sí, bueno, pues aquí estamos dando la batalla para esta pedagogía colectiva en torno a la elección judicial. En tu caso particular, ¿cómo es tu boleta? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo podemos ubicarte? ¿Qué decir? Sí, es una boleta color salmón,
en la que apareceré en entidades federativas de Michoacán, Querétaro, Colima y Estado de México, y ahí estaremos en el número 19. Entonces, ¿solo las personas de qué estados? Michoacán, Querétaro, Colima y Estado de México son los que conforman la 5ª circunscripción electoral. Son los que pueden votar por ti. Así es. Entonces, si las personas que nos ven y que nos escuchan de Michoacán, Colima, Estado de México, Michoacán, Colima, Estado de México, Querétaro. Y Querétaro quieren un tribunal de puertas abiertas, ¿qué deben de hacer? Yo soy una muy buena opción, tengo la preparación, la experiencia. Tienen que escribir en esa boleta color salmón el número 19. O subrayar mi nombre, que también eso es válido. Ah, mire, ahí le aparece en pantalla, es el número 19, Isaías Trejo, en la boleta color salmón. Así es. Estado de México, Michoacán, Colima y Querétaro. Bueno, pues ahí otra opción de las que hemos entrevistado en este espacio, en Subjetivo en Vivo con Máximo Allende, con un servidor. Isaías, pues algo que nos haya hecho falta. Recordar de nueva cuenta a la ciudadanía, invitarles para que voten este próximo 1 de junio. Yo lo he dicho, nos corresponde a todas y todos. Es un procedimiento inédito que nos entusiasma a todas las personas que estamos en candidatura, y a la ciudadanía que también se involucre. Me parece que es una fiesta democrática en la que debemos participar todas y todos. Estoy justo entrando al chat de Subjetivo, que siempre está muy activa la gente, y les agradezco mucho que siempre estén muy participativos, solo para ver si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta. Dice, ¿por qué entran anuncios en el programa en vivo? ¿O ya no están en vivo? No, sí estamos en vivo, estimada Verónica Rodríguez. Aquí estamos presentes. Comentan, INE corrupto. Necesitamos a personas que trabajen con el pueblo y no que se sirvan de él. Bueno, pues hay algunas, dice, o sea que por este candidato podemos votar quienes vivimos en Querétaro, pregunta Guadalupe Huerta. Así es. Querétaro, Colima, Michoacán y Estado de México. Bueno, pues ahí está. Tú, si me repites nuevamente, ¿en dónde te podemos ver, escuchar? ¿Qué número de boleta y qué boleta? En la boleta color salmón, en las entidades federativas Estado de México, Michoacán, Colima y Querétaro, voten por el número 19, Isaías Trejo Sánchez. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo. Muchas gracias, estimado Máximo. Isaías, que nos hayas acompañado en este espacio. Y les agradezco más a ustedes que se quedan totalmente en vivo, por supuesto, y en directo en esta transmisión de Subjetivo en Vivo. Vamos a despedir a nuestro invitado, un pequeñito corte comercial y ya volvemos.